Danos tu opinión. Ingresa a estrategiaintelectual.com en la sección chat en vivo y déjanos tus comentarios sobre tu programa favorito. Estrategia Intelectual. Somos la capacitadora. Estrategia Intelectual presenta el programa ¿De qué vamos a hablar? Con Lisette Angulo. Comenzamos. Muy buenas tardes, amigos de Estrategia Intelectual. Bueno, mi nombre es Lisette Angulo y estamos en su programa ¿De qué vamos a hablar? Y bueno, este es el último programa del 2020 y tengo a un súper invitado de lujo, al cual de verdad me encanta cada mes tener un programa con él, me divierto muchísimo. Para los que no lo conocen, él fue compañero desde muy pequeños nos conocemos desde pequeñillos y bueno, nos dejamos de ver algún tiempo, pero siempre es muy grato charlar con personas inteligentes, preparadas, cultas y bueno, es un honor para mí presentar a Alejandro Lucero. Y bueno, el tema va a ser la naturaleza de la ciencia, que creo que no es nada, es un tema un tema muy loco, muy complicado, pero la verdad es que te elegí a ti porque sé que eres el máster en la curiosidad, en la investigación, y bueno, por eso estamos aquí. Alejandro Lucero, bienvenido. Hola, Lisette, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Bien, muy bien. ¿Qué tal tu año? ¿Qué tal después de esas vacaciones y toda la cosa? ¿Qué tal la vida? No, la verdad, muy bien, contento. Hace una semana exactamente, tengo un nuevo miembro de la familia. Adopté a una perrita. ¡Ay! Y la verdad es que he estado de papá. Ajá. Hacía mucho tiempo que no tenía un cachorro. Y pues está siendo, la verdad, muy divertido, pero la verdad también un reto para mi paciencia, para un montón de cosas. Para todo lo que implica el aprendizaje. ¿Ah? O sea, esa es la realidad, ¿no? Y aprender sobre todo que muchas cosas pues no están bajo mi control y que pues hay que... Ahí el tema difícil, Alejandro, el Claro. control de todo. Pero Bueno, la verdad es que creo que en relación al tema de hoy, me dijiste, o sea, que sí sin pensarlo mucho, esa es la realidad, lo cual no es nada grave. Sin embargo, o sea, quiero mencionar claramente que yo no soy un erudito en este asunto de la naturaleza y la ciencia. Más bien es algo que me ha gustado, ¿no? Y no soy un erudito porque justo, bueno, mi formación no es hacia la investigación como tal. Sin embargo, aunque es algo que me gusta y que normalmente se debe hacer, mi formación no es hacia una maestría o un doctorado, sino mi formación es hacia una especialidad, que es algo pues mucho más práctico, ¿no? Sin embargo, este asunto de la ciencia, o de la naturaleza de la ciencia, es algo que me ha llamado mucho la atención desde hace tiempo, porque aun cuando se supone que China es un área eminentemente científica,
está plagada de una serie de cosas que tienen poco que ver con la ciencia, esa es la realidad, ¿no? Y sobre todo en la praxis diaria genera pues muchos conflictos, ¿no? Al menos a mí me genera muchos conflictos, ¿no? Y hoy día con este asunto de la pandemia y sobre todo de los tratamientos que se ofrecen para la pandemia, me doy cuenta de cuánto a los médicos nos hace falta, me incluyo, tener formación específica acerca de la naturaleza de la ciencia. Y con la naturaleza de la ciencia no quiere decir, sino con los fundamentos científicos básicos, ¿no? O sea, qué es, cómo se hace, qué se lleva a cabo, qué se necesita hacer para ser científico, hasta las cuestiones aplicativas, que lo más importante en mi particular punto de vista no es el asunto de la ciencia per se, sino más bien cómo la ciencia ha de impactar a la sociedad, porque al final de cuentas, pues, de eso se trata, eso es lo que queremos o eso es lo que buscamos, ¿no? Pero nuevamente digo, o sea, yo la verdad no soy un experto en nada por el estilo, pero es algo que me gusta mucho, ¿no? Y que sí le he dado como vueltas con la finalidad de ejercer mejor mi profesión y mi especialidad, y también doy clases, ¿no? Y entonces en posgrado, y eso me ha permitido a mí, pues, en primer lugar, darme cuenta de las falencias que tienen muchos estudiantes, que tenemos los estudiantes, no es que yo no las haya tenido, ¿no? En cuanto a la formación académica inicial, deberíamos tenerla, y estoy hablando de alumnos de posgrado, que evidentemente en la licenciatura se debería tener, y no se tiene. Sin embargo, este no es un asunto que venga de la licenciatura, debe venir desde que somos pequeños, ¿no? Y que tiene mucho que ver, pues, básicamente con la curiosidad y bueno, cosas que no voy a meter mucho con, pues, la curiosidad que naturalmente tenemos y cómo conducirla hacia el desarrollo de nuestras habilidades del pensamiento desde niños, ¿no? Pero bueno, platiquemos un poco de eso. Exacto. O sea, definamos un poco desde el principio para la gente que a lo mejor como que no tiene ubicados los términos. Y te lo digo porque realmente este tipo bueno, uno es curioso desde muy chico, ¿no? Y a lo mejor la formación que tenemos no es muy autodidacta, tampoco es como muy curiosa, tampoco hay laboratorios, tampoco hay experimentación, tampoco hay pensamiento crítico en las escuelas. Y debido a eso creo que nos damos cuenta a lo mejor de la necesidad muchos años después, ¿no? De una formación con ideología científica, ¿no? ¿Y qué es? Claro. ¿Y cuál es la naturaleza de la ciencia? ¿Qué es la ciencia? Y realmente si estamos rodeados de ciencia. Yo veo tristemente que creo que no estamos rodeados de ciencia. No, Y tampoco creo que sea una cuestión privativa de los países desarrollados o económicamente poderosos o como quieran llamarle, la verdad. No voy a entrar en esas discusiones de términos o que si es correcto o no es correcto. Espero que se entienda lo que quiero decir, ¿no? Pero es verdad. Tiene que ver con que a lo mejor somos tercer mundo, ¿no? Pues tercero, cuarto, séptimo, y cuando veo las cifras de la pandemia me doy cuenta que somos como el noveno, ¿no? De ahí sí somos de primer mundo, ¿no? O sea, los gringos estamos así tantito de llegarles, ¿no? Cara a cara somos mejores que ellos, definitivamente tenemos más números porque nosotros somos menos, ¿no? O menos de la mitad. Pero bueno, es verdad, eso platicaba hace un rato en torno a cómo en algunas sociedades más educadas pues los programas de salud, por ejemplo, funcionan muy, muy bien. Y cuando digo educadas, me refiero con formación académica determinada, ¿no? Un nivel educativo un poco más alto, porque muchos de los pensamientos mágicos pues, se han erradicado, o sea, simplemente no existen, como en Cuba, por ejemplo, pues porque la alfabetización es cero, el alfabetismo es cero, ¿no? O sea, todos están alfabetizados y el modelo educativo, aunque tiene sus falencias como puede ser por el régimen, lo que ustedes quieran, pues permite a las personas tener un nivel de abstracción, de procesos mentales y cerebrales, pues que están muy por encima de algo mágico, ¿no? Un ejemplo muy, muy simple, ¿no? De este asunto del pensamiento mágico, ¿no? Y que tiene mucho que ver con lo de la pandemia, por ejemplo, ¿no? La gente dice mi mamá que es enfermera, y lo digo con todo respeto, ¿no? Dice,
no pises el piso frío con los pies porque te vas a enfermar, ¿no? Y la verdad es que, pues no es cierto, ¿no? O sea, puedes pesar hielo con los pies y pues no te vas a enfermar. A lo mejor te quemas los pies por frío, ¿no? Pero no te vas a enfermar, no te va a dar gripa, neumonía, ni nada, ¿no? Y, La, y la, ¿cómo se llama? La que decían los abuelos, la pulmonía fulminante, que salías y te morías, ¿no? Exacto, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Que te has tomado unos tragos, ¿no? Y te pega el aire y entonces se te sube horrible. O sea, es como cosas muy chistosas, ¿no? La sandía o la sandía. Exactamente, ese tipo de cosas o que no le debes dar cebolla a los niños, ¿no? Porque despierta su sexualidad temprana. Y tarugadas de ese tipo. Y digo tarugadas, o sea, no de una manera... Antes sí era yo como muy... no, mordaz, ¿no? O sea, con ganas de... Yo lo oigo y me da risa, ¿no? O sea, simplemente me da risa genuina. O sea, digo, chistoso, ¿no? Y a veces me doy cuenta que en la cotidianidad lo tengo, ¿no? Y bueno, o sea, no hay nada de malo en eso. Sin embargo, creo que eso refleja que esa falencia o esa carencia que tenemos en la casa, perdón, en la escuela, ¿no? Algunos afortunados lo tienen en su casa. Yo entre que lo tuve y no lo tuve, ahora les platico un poco de eso, pero la mayor parte de la gente no lo tiene. ¿Por qué? Porque es una formación específica. O sea, no es algo que, aunque se llama naturaleza de la ciencia, no es algo, es todo menos natural, ¿no? Como naturaleza de la ciencia hemos de entender cuáles son los fundamentos de la ciencia, del conocimiento científico y de la producción de conocimiento a través de un método específico. Sin embargo, es todo menos natural, ¿no? Quizás hoy día, con la evolución o con el devenir de la sociedad humana, ¿no? Esto empieza a ser hasta cierto punto natural, aunque pues la verdad es muy difícil, ¿no? O sea, se haya ido incluyendo en nuestra psique, en nuestra mente, y podamos generarlo naturalmente. Pero es lo primero que podría decirte. La naturaleza de la ciencia se ha de aprender y se ha de enseñar. No es algo que tengamos, ¿no? Pero como médico, corriente debe de ser darwinista, naturalista, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, sí en la teoría, ¿no? O sea, se supone que nosotros vemos un modelo biopsicosocial, ¿no? En el cual las tres esferas, la biológica, pues ya sabes, fisiología, bioquímica, anatomía, ¿no? Psicológica, ¿no? Es decir, como nuestra mente, que hoy sabemos que el asunto de nuestra mente y nuestra fisiología están, no son dos cosas, sino es una, solo que una la mental nos es más difícil, ¿no? Así como nos es más difícil conocerla por su complejidad, y la social, es decir, cómo nosotros establecemos vínculos con la gente que nos rodea, ¿no? Sea la primera línea, la familia, la pareja, o el trabajo, los amigos, bla, bla, bla. Y cómo esas tres cosas, aunado al ambiente, pues influyen en un estado o un balance dinámico de la salud. Efectivamente, así es. Pero de eso a que nos enseñen, ¿no? Método o métodos científicos, sí lo hacen, ¿no? Bueno, al menos a mí no fue algo que se me enseñase tácitamente. O sea, a ver, vamos a tener una clase de esto, ¿no? Yo creo que es más bien, a pesar que fuimos a una escuela pública, y yo, o sea, sí parece que fue una escuela así como muy acá, señoritas y todo eso, pues no es cierto, fue una escuela pública, fue conmigo, atención todos, ¿no? Sí nos enseñaban en la clase de ciencias naturales, en la primaria y en la secundaria, este asunto del método científico, y que la observación, y que la experimentación, y el análisis, todo eso. Yo decía, bueno, pues sí, ¿no? Pero realmente no. La bronca, creo, es que pero los laboratorios estaban cerrados, recuérdalo. Exacto. No, fíjate que en la secundaria, sí, no, en la prepa, sí, los laboratorios sí estaban padres. Recuerdo que los renovaban. Y sí, ya, fíjate bien. Yo todavía me acuerdo del movimiento continuamente acelerado en física. No me acuerdo cómo se llamaba la maestra, pero era un riel, ¿no? Que movía una cosa con aire abajo, ¿no? Entonces decía, mira cómo si lo empiezas a acelerar, va a continuar hasta menos que haya una fuerza, o sea, eliminabas la fricción del aire, ¿no?
y entonces va a continuar moviéndose. O sea, sí había eso, ¿no? Y al final de cuentas, eso lo que despierta es curiosidad, ¿no? Curiosidad en la persona. Y ese es el primer paso. Es decir, ¿cómo rayos hacemos que la persona empiece a observar y a inferir de esa primera observación otra cosa, ¿no? Y eso es muy, muy complicado. Aunque si lo pensamos bien, sí está en nuestra cabeza. O sea, sí podemos hacerlo naturalmente. Desde lo más bobo. Por ejemplo, ¿no? Lo veo ahora con el perrito, ¿no? Que tengo, la perrita, ¿no? Simple y llanamente oye, ¿no? Se percata, ¿no? Que muevo la bolsa del alimento y se sienta. Sí. Ya pudo observar esa situación e infiere, ya es hora de comer. Eso se llama condicionamiento operante. Ok, un tanto, ¿no? Sí me explicó, pero es paso número 1, ¿no? Pues, y eso es parte de la ciencia, es decir, un fenómeno que se observa, ¿no? Y otro fenómeno o fenómenos que se infiere, ¿no? Y cuando digo observación, no me refiero exclusivamente a los ojos, ¿no? Es decir, tradicionalmente se dice que son los sentidos los que se observan. Sin embargo, hay más de 5 sentidos. Esta es la realidad, que no voy a meter en ese rollo. Y muchas más maneras de observar. Y mientras más complejo sea el fenómeno que hemos de observar, pues mucho más instrumentada hacer esta observación. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo observar cuando alguien hace ejercicio cómo está su respiración, es decir, la manera en que mete y saca el aire, ¿no? Pero puedo observarlo más a detalle, ¿no? Por ejemplo, con una máquina que mida cuánto aire saca y cuánto aire mete. Pero todavía puedo hacerlo más, ¿no? Con un analizador de gases, es decir, cuánto dióxido de carbono entra y sale y cuánto oxígeno entra y sale. Y entonces, yo ya que observe cuánto entró y cuánto salió, entonces puedo inferir lo que se consumió de oxígeno y lo que se produjo de dióxido de carbono. Y si yo sé más cosas todavía, puedo observar claramente que ese dióxido de carbono se produjo en las células por un fenómeno determinado. Pero entonces ahí es cuando ya la mera observación simple ya no tiene mucho lugar, ¿no? Es decir, mientras más bagaje de conocimientos tengamos, nuestra observación va a poder ser más amplia y o profunda. A mí, fíjate que lo que me llama la atención mucho es, por ejemplo, en las neurociencias con el sonido, ¿no? Cómo es que produce, ¿no? En el cerebro, el lenguaje, ¿no? O sea, toda esa parte que a lo mejor lo vemos muy simple, ¿no? Lo vemos cotidiano, pero cómo llega a ser, para decirlo simplistamente, códigos a lo mejor en nuestro cerebro o activar ciertas zonas y todo eso. Y dar como el resultado del comportamiento también, o del pensamiento, o de muchas cosas, ¿no? Realmente, o sea, la ciencia, la naturaleza, es algo extraordinario, es algo... Creo que son dos cosas muy intrincadas, o sea, que tienen una ida y venida en una misma línea. Es decir, o sea, son cosas complejas otra vez. O sea, si no se entiende, vuelvo, ¿no? Y si no, pues ya no me entendieron, porque la verdad, ya como dije, yo no... Apenas hace algunos años empecé a ordenar mi cabeza al respecto de esto. Quiero decir, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo saber los fenómenos que se producen con la acústica o con la vibración? Que básicamente eso es en nuestro cerebro. Yo no los puedo observar con mis ojos, ni con mis manos, o a lo mejor con mis manos sí, ¿no? O sea, porque siento la vibración, pero pues yo no tengo un instrumento que mida, ya sabes, amplitud, frecuencia de la vibración, ¿no? Eso significa que para observar yo este fenómeno, pues necesito algo más, ¿no? Es decir, a lo mejor necesito un electroencefalograma, o a lo mejor necesito un mapeo cerebral más complejo, una resonancia magnética dinámica, y ahí las cosas empiezan a... Porque entonces, para yo poder observar este fenómeno, ¿no? Tengo que, en primer lugar, tener un bagaje de conocimientos previos. O sea, no puedo observar esos fenómenos acústicos en mi cerebro y las reacciones emocionales, ¿no? O a la inversa, ¿no?
porque dependiendo de cómo es la emoción, ¿no? Que yo estoy, si yo estoy contento, estoy enojado, frustrado, lo que tú quieras, es como yo percibo la vibración. O sea, es una cuestión de dos vías. Yo no puedo adquirir ese conocimiento, yo no puedo generar esta observación e inferir de algo si no tengo el instrumento apropiado para observar. Y para yo poder observar a través de ese instrumento, pues necesito una capacitación sobre el instrumento y conocer en qué se basa el instrumento. O sea, es bastante complejo ese asunto, ¿no? Lo padre, creo, en la ciencia es que, particularmente en los artículos que más me gustan, es que en la introducción del artículo científico, es decir, yo ya hice todo lo que tenía que hacer y lo presento como resultados. En la introducción nos dice el fundamento teórico de esto. Y algunos, por ejemplo, como los que pasan en la física, la verdad no entiendo nada. ¿Por qué? Porque no tengo el conocimiento matemático que ellos requieren. La verdad no tengo la menor idea, no voy a entenderlo, ¿no? Y ellos solo se entienden. Y eso cae muy gordo a veces, pero pues así es. O sea, eso así es. Es frustrante. Pues mira, yo antes me frustraba, hoy simple y llanamente acepto mi ignorancia y listo. O sea, no pasa nada, ¿no? Y lo que sí puedo hacer es que, bueno, ¿cuál es mi área, no? ¿Dónde está mi bagaje más fuerte? Y entonces cuando yo leo cosas de mi área, sí puedo darme cuenta que al leer yo la introducción entiendo perfectamente cuál es el contexto que yo he de saber para entender lo que el científico o el investigador hizo después. Y eso es lo que a la gente le da flojera. Ese es el problema, ¿no? La ciencia no es para flojos, definitivamente, porque es la espiral famosa del conocimiento. Yo, y la curva de, ahora me acuerdo cómo se llama, ¿no? Cuando yo estoy empezando en este asunto del conocimiento científico, pues me doy cuenta o creo yo que sé muchas cosas. El problema es que conforme voy avanzando, me doy cuenta que cada vez sé menos, y cada vez sé menos, y menos, y menos, porque mi mismo conocimiento me permite estar en un pedestal más alto. Atención, no estoy hablando de que sea yo mejor, sino que simple y llanamente tengo otra perspectiva, como cuando yo estoy en el suelo, luego me subo a un 5º piso, y luego me subo a un 10º piso, y luego me subo al Empire State, o a la Torre Sears, o a la que ustedes quieran, o no sé ni cómo se llama el de Dubái, y entonces puedo tener una perspectiva completamente diferente, aunque estoy viendo exactamente lo mismo, pero no lo veo igual. Sí. Entonces, pero para yo ir del piso al piso 5, al 10, al 20 o hasta el mirador, eso toma mucho tiempo. Eso toma mucho tiempo y esfuerzo. Y eso es lo que a la gente normalmente no le gusta. Y además no tiene que ser para todos, ¿no? Sino para los que deciden tomar este camino. Lo que sí sé es que todas las áreas del conocimiento, ¿no?, que tengan fundamentos científicos, ¿no?, pues o recorres ese camino lento, rápido, como sea, o quién sabe qué estás haciendo, ¿no? Y en mi área particular que tiene que ver con el deporte, ¿no? Hay muchísimo de eso porque es un área pues relativamente nueva, donde las aplicaciones de la ciencia o el estudio científico serio se ha dado, ¿no? Se dio pues en el segundo tercio del siglo XX, ¿no? Es decir, si te das cuenta, primer tercio del siglo XX, no tiene ni 100 años, ¿no? A diferencia de cardiología, por ejemplo, pues que tiene 200 o 250 años al menos, ¿no? Pero bueno, este es el asunto de la observación. Está muy bien para un niño, creo, ¿no?, que pues observe la lluvia, ¿no?, que observe este tipo de fenómenos, ¿no?, que haga diferencias, ¿no? Bueno, por ejemplo, un niño fácilmente puede decir, pues la lluvia cae, ¿no? ¿Y de dónde viene? Pues del cielo, ¿no? ¿Y qué hay en el cielo? Pues las nubes. Entonces la lluvia viene de las nubes, claro, ¿no? Y un niño puede hacer eso. Sí, pero de ahí a que pueda ver de qué está hecha la nube, ¿no?, y que es agua y que tiene 2 moléculas y eso, bueno, ese es un camino que hay que recorrer, ¿no? Pero si desde pequeño se le muestra ese camino, bueno, podría o no tomarlo, ¿no?, definitivamente, ¿no?
Justo a mí este programa me gustaría, porque bueno, ya nosotros a lo mejor ya tenemos un camino que a lo mejor ya no nos alcanza para sacar a lo mejor una teoría o dejar algo pegado, ¿no? Ya a lo mejor ya no nos da tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, gente que tiene esa inquietud, ¿no? Y a lo mejor, pues, puede beneficiar de algún modo al... Perdón, es que tengo un perro que está haciendo maldades, lo siento. De algún modo, pues, es que mira, estamos en un país que a lo mejor hay pocos programas, ¿no? A lo mejor si quieres saber... No, ya está. Ya lo resolví. Es el último del año, ¿no? O sea, es la pandemia, tenemos que estar ya más relax, ¿no? Ajá, me decía. Hoy es un programa y dije, necesito hacerlo con alguien que aprecie mucho, que me la pase bien y que sea realmente divertido este tema. Entonces... Ya dije que tengo un perro nuevo, ¿no? Estoy guardado como debe de ser. Hay evidencia suficiente para decir que si yo me quedo en casa no me voy a contagiar y eso es lo que estoy haciendo. O sea, ya hubo quien hizo esa investigación, ¿no? Exacto. Ajá, me decías de los programas, perdón, te interrumpí. No, pues de eso, de cómo a lo mejor no estamos en un país donde haya mucha inversión para la investigación, ni siquiera sé qué tantas cosas hemos logrado como investigadores en México, ¿no? Todas esas cosas que normalmente te tendrías que ir a otro país, ¿no? Como Estados Unidos o algún país de ese estilo para poder a lo mejor tener una carrera como científico, ¿no? Seguro. Entonces... Okay, mira, yo veo que hay dos cosas, ¿no? O sea, lo veo claramente. Atención, yo no soy un científico, ¿no? Yo soy un consumidor de la ciencia. Son dos cosas diferentes. He producido ahí una que otra cosa, ¿no? Pero yo no creo ser un científico. Atención. ¿Qué has hecho? A ver, cuéntanos, porque eso no, mira, yo así lo veo, ¿no? Alguien se para en un congreso y dice, en mi experiencia, ya valió. O sea, gracias, ¿no? No quiero oír a esa persona. Sí, porque habla sobre su referencia y no hay método, claro, estoy de acuerdo. O sea, yo digo, es que es muy simple. A ver, si tú vas a hablar de tu experiencia, dime dónde la publicaste. Ok, este es el foro, muéstrame tu estudio. ¿No? El tema es que en general a las personas nos gustan los caudillos, ¿no? Nos gustan los genios. Pero no sabemos distinguir al de a de veras, o es muy difícil distinguir al de a de veras, ¿no? Al que parece. Por ejemplo, en el área de deporte en la que yo estoy, si es argentino o español, nombre. O sea, es como, seguro todo el mundo le hace caso, ¿no? Eso no quiere decir que no haya argentinos o españoles que publiquen. Claro. ¿No? Y entonces resulta que todo parece científico y todo parece que es algo, ¿perdón? Cuadrar en todo el mundo. Exacto, ¿no? Y entonces todo el mundo, wow, ¿no? Y entonces eso no es lo peor. O sea, lo peor, el estudiante que no tiene la formación en naturaleza de la ciencia, lo cree. Cuando lo que el estudiante número uno tiene que hacer es ponerlo en duda. Claro. Eso es número uno. O sea, la naturaleza de la ciencia, aunque no está como tal implícito en los textos de ciencia, pues es la incredulidad. Es lo que le digo. A mí no me crean. Ve y búscalo. Porque lo que yo estoy diciendo, aquí está la evidencia, es decir, aquí está la referencia, 1, 2, 3, 4, 5. ¿No lo crees? Qué bueno. Ve y búscalo. Pero cuando alguien se para y habla muy bien y se oye como que muy bien y dice, ¿no? Y cuando dice, en mi experiencia, no, pues ya caminó, ¿no? Ya caminó porque eso no tiene nada que ver con la ciencia, pero a la gente le encanta. Particularmente si esa persona tiene carisma, ¿no? Si esa persona tiene un puesto, ha sabido venderse muy, muy bien, ese es un problema, ¿no? Bueno, mercadotecnia atrás también. Bueno, puede ser, ¿no? O sea, a veces la mercadotecnia, supongo que la mercadotecnia tiene algo de ciencia, o tiene ciencia, no lo sé. Supongo, ¿no? En general he tenido muy malas experiencias con los mercadólogos, muy malas, ¿no? Es que
el problema yo te voy a decir que he observado. Nos vamos a ir a corte, pero el problema que yo he observado es nuestra educación. A pesar, o sea... ¿Pero te refieres a la de casa o te refieres a la formal? A veces ambas, ¿no? Porque a veces los papás también tienen que estar chambeando, ¿no? Entonces, ¿a qué horas te educan? Seguro. ¿No? Bueno, vamos a un corte y regresamos. Quiero que nos digas como más o menos algunas características de la ciencia y sobre todo me gustaría un poco sobre la evidencia empírica. ¿Qué hay de esto? ¿Va? Vamos a platicar de eso, con mucho gusto. Órale, vamos y regresamos. Vamos a una pausa. Escuchas Estrategia Intelectual. Estrategia Intelectual te invita a despedirte del 2020 con nuestro último curso de este año. Adiós outsourcing. Ahora, servicios especializados. La maestra Lisette Telles Ramírez estará a cargo de la capacitación en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, este próximo 19 de diciembre. Adquiere tus accesos por el costo de 800 pesos al 22 15 17 20 32 y 22 21 85 64 12. Ingresa a nuestra página www.estrategiaintelectual.com y visualiza la información completa de este curso. Termina este 2020 capacitándote de la mejor manera con Estrategia Intelectual. Somos la capacitadora. ¿Quieres tomar uno de nuestros cursos? ¿Buscas actualización profesional? Llama a Estrategia Intelectual y un asesor resolverá tus dudas. Marca el 785-2471, 785-2473, 785-2475 y 785-2477. Si te comunicas de diferentes partes del país, recuerda, la alada es 222. ¿No quieres llamar y usas WhatsApp? Apunta el número 2221-856412. Ya no hay pretexto. La información de nuestros cursos, capacitación y eventos los adquieres con una sola llamada o mensaje. Estrategia Intelectual, somos la capacitadora. ¿Sabes por qué es importante capacitarte? En Estrategia Intelectual creemos que la educación es la base del desarrollo y perfeccionamiento de la sociedad, adaptándonos a la transformación y desarrollo de la misma. Trabajamos en promover conocimiento responsable y de calidad, con maestros certificados que incrementen los conocimientos, experiencias y habilidades de nuestros contadores, abogados, psicólogos y empresarios. Estrategia Intelectual, somos la capacitadora. Es momento de compartir y celebrar por un año más. Porque estamos seguros que podemos seguir adelante como profesionistas capaces de enfrentar los retos y problemáticas sociales. Agradecemos tu confianza por capacitarte con nosotros, por un año más de éxito construyendo tus conocimientos. Estrategia Intelectual te desea un feliz 2021. Ya regresamos. Estás en estrategiaintelectual.com. Estrategia Intelectual, bueno, estamos de regreso aquí con el doctor Alejandro Lucero y estamos hablando de la naturaleza de las ciencias
Y bueno, nos quedamos en la evidencia empírica. Háblame un poquito sobre eso, la creatividad, bueno, la subjetividad, todo lo que tiene que ver con esa parte. Es bastante. Este asunto de la evidencia empírica, o sea, son dos cosas que se confunden, o sea, son términos en español que a mí me confundían. Y todavía un poco, la verdad, ¿no? Pero voy a intentar reflexionar un poco en torno a eso. La evidencia empírica, ¿no?, es algo de la naturaleza de la ciencia. Pero el término empírico, que frecuentemente se le hace referencia a una persona, es aquella persona que no tiene formación académica, ¿no?, que basa su praxis en la experiencia. Una experiencia que heredó de alguien más, un mentor habitualmente, que heredó de algo que aprendió, que vivió en mi área, por ejemplo. Los entrenadores empíricos son aquellos que fueron atletas, ¿no?, o estuvieron pegados a otro entrenador, y lo único que hacen es lo que aprendieron y lo que vivieron, lo replican. Y a eso se le llama un empírico, de lo cual pues son nuestros enemigos. No son mis enemigos en realidad, la verdad no lo son. O sea, sin embargo, pues definitivamente no es algo que yo comparta. ¿Me explico? Empero... Ahí ¿por qué? ¿Por tus años de estudio no, de la facultad? No tiene que ver con o sea, bueno, número uno, es que el conocimiento científico y la aplicación de este conocimiento, ¿no?, tiene que estar basado en la evidencia empírica. Es decir, ¿a qué se refiere la evidencia empírica? A los datos, sean cuantitativos o sean cualitativos, de tal o cual fenómeno que se analiza. Es decir, no es lo mismo prescribir cierta cantidad o cierto entrenamiento porque funciona, porque yo he visto que funciona, a prescribir tal o cual entrenamiento porque conozco el fundamento fisiológico, bioquímico, anatómico, de aprendizaje, teórico, práctico, metodológico de este entrenamiento, y por ende lo pongo y lo individualizo. O sea, son dos cosas diferentes, ¿no? Pues ir en la de cuota, ¿no? ¿Perdón? Sí, básicamente, ¿no? Sí, entonces, esa es la diferencia, ¿no? Y por eso el término confunde. O sea, inclusive en el blog que ahora empiezo a escribir, estaba pensando... ¿Cuáles va a ser? A ver, dinos, antes que se me olvide. Voy a estrenar página de internet este mes. Y ahí voy a tener una sección de blog, ¿no? Y entonces estaba pensando así como... Bueno, escribí algunas cosas en torno a eso, ¿no? O sea, que básicamente es un área libre de empíricos, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, lo que vas a encontrar aquí viene de la ciencia, o sea, no hay más, ¿no? Pero la experiencia vivida, matizada con eso, es algo muy valioso. Es decir, yo creo que la experiencia es algo valioso, siempre y cuando tenga un fundamento científico. ¿Me explico? Por ejemplo... Danos a ver, yo sé que hay leyes y que cada uno tiene sus métodos, sus dogmas, sus principios, todo ese rollo, pero es básicamente la naturaleza de la ciencia es... Ok. Bueno, son básicamente los rasgos, las características, ¿no?, y de la educación y del conocimiento que se extrae a través de un método en particular. Y que persigue la verdad, no importa el camino, ¿no? Es lo que yo podría decir de manera simple, ¿no? Y que tiene ciertas características, que es de las que estamos hablando, ¿no? Claro, y su comprobación en pares y bla, bla, bueno, bla. O sea, es que ahí viene, o sea... Al final de cuentas, esta evidencia empírica, que es por datos cuantitativos, cualitativos del fenómeno que estamos analizando, ¿no? No solo han de ser teóricos, ¿no?, sino también tenemos razonamientos e inferencias, ¿no? Pero la clave aquí es que esto ha de ser, al menos en el área que yo llevo, y es así en todas, salvo en las ciencias que son como las ciencias más puras, digo yo, ¿no?, menos aplicativas, como la física, ¿no?
que todo va a ser comprobado experimentalmente. De hecho, los físicos y los matemáticos también lo comprueban experimentalmente, solo que su lenguaje, pues, no es para los neófitos, simple y llanamente, ¿no? O sea, yo me la ecuación cuadrática que nos enseñaban, que en paz descanse el Cagua, ¿no? Pero de ahí en adelante, o sea, que yo viendo que la magnitud escalar y la magnitud polar y no sé cuánto, y cosas mucho más que no me dan, pues así la comprueban ellos, ¿no? Y yo lo compruebo pues porque el papelito se pone rojo o el papelito se pone azul, o sea, a un nivel diferente, pero todo está sometido, ¿no?, a comprobación a través de un experimento. Y el experimento puede ser en papel, literal, o puede ser en agua, en gas, dentro del cuerpo humano, tomando una muestra, con lo que quieras, ¿no? Y fundamentado, por supuesto, en leyes y teorías que preceden o que anteceden a este conocimiento, ¿no? ¿Y cómo se logra esto? Pues a través de los métodos. Y ese es el error que yo cometí principalmente, ¿no? Yo creía que había un método científico, ¿no? O sea, un método y se llama científico. Y no, existen varios métodos científicos, ¿no? Y todos son válidos. Sin embargo, he de decir, ¿no?, que en mi particular punto de vista hay unos métodos que se hacen llamar científicos y yo digo, no inventes, ¿no? Como mi madre sabiamente dijo, esta es demagogia científica, ¿no? Y así lo digo, o sea, para que sea como, esto no es por denostar, es lo que yo observo, ¿no? O sea, un día me dieron a revisar una tesis de humanidades y todo es rollo. O sea, todo es rollo. Y citan a uno, y citan a otro, y citan a fulano, y citan a perengano, y citan a... Ok, ya citaron, y solo de eso sacan conclusiones. Y yo digo, ¿en qué momento hubo la experimentación? O sea, aunque me digan que es un método, pues eso rompe con la naturaleza de la ciencia, que es básicamente experimental. Y sabes una cosa, ya parece religión todo. La verdad, o sea, francamente parece que está... No es solo eso, o sea, yo recuerdo muy bien que dice, pues como dijo Václavic, y como dijo Ortega y Gasset, y entonces como dijo fulano, yo concluyo esto. Espérame, o sea, ¿dónde es ese método? Con todo el respeto, o sea, con todo el respeto, y les invito a que vean el rigor científico que tienen, ni siquiera los de fisiología o biología, ¿no? Como podría ser Nature, o como podría ser a Cancer Journal, ¿no? Que vean el rigor con el que se piden las publicaciones en medicina. Y entonces te vas a dar cuenta que dices, wow, no, pues lo que hiciste fue una vacilada, ¿no? Una vacilada, ¿no? Pero bueno. Título de doctorado, ¿no? Bueno, o sea, fíjate, aunque se enojen todos los demás, pues yo no tengo un doctorado, pero todo el mundo me dice doctor. Bueno, volviendo al punto, pero no me lo creo, yo soy médico, al final de cuentas, ¿no? Es una variedad importante del método. Y esto tiene que ver no porque uno sea mejor o peor, sino porque se necesita un enfoque y una estrategia, ¿no? Particular para cada cosa, cada fenómeno que se está estudiando, ¿no? Pero lo interesante, y aquí es algo particular y muy padre de la ciencia, es que en ocasiones, bueno, es la serendipia. En ocasiones yo estoy buscando algo y voy tras algo y uso el método. ¿Y qué crees? Encuentro otra cosa, ¿no? Pero eso es lo padre del método. Es decir, yo estaba buscando... ¿Perdón? A veces es bien cansado porque parece que vas como ratón persiguiendo el queso. Cuando te das cuenta, encontraste el mejor camino para otra cosa. Y así, por ejemplo, cuando no eran científicos, ¿no? Pero cuando aquellos alquimistas buscaban la piedra filosofal, ojo, no lo inventó Reynolds, o cómo se llama, la que escribió Harry Potter, ¿no? No, o sea, la piedra filosofal era algo que buscaban los alquimistas. Pero en el proceso de encontrarla, aunque no era científico, ¿no?, como tal, pero era el método que se disponía en aquella época, encontraron un montón de cosas, de reacciones químicas. O sea, buscando una cosa, se encuentra otra, ¿no? Pues normalmente la ciencia, como que son, por ejemplo, en psicología, llega, por ejemplo, Skinner por un método de Pavlov que es totalmente, y fue por algo que fue como sorpresivo, que por lo mismo que andaba buscando lo encontró, lo supo ver. La manzana. La diferencia o sea,
para cual no sea completamente aleatorio, ¿sí me explico? Es que, uno, había un bagaje de conocimientos previos amplio. O sea, Skinner, que muy buen ejemplo, no era un neófito. No, es un genio. Principios y ya tenía, claro, ¿sí me explico? O sea, para poder observar el fenómeno ya tenía un bagaje. Dos, tenía el método. Aunque no era el método para encontrar eso, ¿no? Estaba buscando otra cosa y lo hacía sistemáticamente, ¿no? Y ahí viene la otra cosa muy, muy importante, que es una de las cosas que digo yo. Esta es una de las razones o probablemente la cuestión por la cual no soy científico. Y es que se necesita ser muy creativo. Una dificultad que encuentro en la mayoría, me incluyo, es quiero hacer un trabajo de tesis o escribir algo o presentar algo en el Congreso. ¿Y ahora qué hago? Y a pesar de que todos los días tengo los datos y veo aquí, no tengo la creatividad, ¿no? Para desarrollar y plantear el trabajo de investigación, la hipótesis, pues, no me planteo preguntas. Y que de ahí, pues, vienen muchas cosas. Y me hago preguntas, pues, que o están muy voladas, o están muy bobas, o que alguien ya se preguntó, pero eso tiene que ver con la creatividad. Cuando ya ves que ya alguien ya lo hizo, ya te lo encuentras, bueno, ¿no? Bueno, déjame decirte, pero bueno, o sea, pero eso no es malo, porque una vez que ya te planteaste el problema, pues la pregunta, la revisión de la literatura es paso número 2, y pues la verdad es darte topes, hasta que encuentres algo que no estaba. Pero y ahí te puedo decir, no estoy tan perdido, ¿no? Porque a mí se me ocurrieron, por ejemplo, para mi tesis de especialidad, algunos tópicos y se me ocurrieron, así te lo puedo decir, no lo digo por mamón, perdón. Sabemos que no lo eres, Ale. Sí. Entonces, o sea, no lo digo por, pero entonces se me ocurrieron algunos tópicos y cuando fui a buscarlos, a alguien más ya se le habían ocurrido. Pero atención, o sea, se le había ocurrido a papas fritas. ¿Me explico? Es decir, sí. O sea, dije, no estoy tan mal. Porque se le ocurrió hace 15 años y de ahí desarrolló una investigación impresionante y 300 artículos publicados, ¿no? Por ejemplo, un científico que sigo admirando, ¿no? Mucho es Timothy Noakes, ¿no? Él es quien ha revolucionado el asunto de la hidratación durante el ejercicio y lo sigue haciendo. Y él desarrolló una cosa que se llama teoría del gobernador central de la fatiga. Es decir, ¿por qué nos cansamos? No voy a eso, pero a mí medio se me ocurrió eso. Porque yo me di cuenta que cuando corría había días en una misma semana que podía correr y podía seguir. Y otros días no. Pero los días en que no, mi estado de ánimo y mi mente estaba en otra onda. Y los días en los que mi mente estaba bien, podía seguir. Y no había variaciones en la hidratación, no había variaciones en la nutrición, ni el sueño, ni el descanso. Dije, aquí está pasando otra cosa. Aquí mi cabeza me está jugando algo. Pero la fatiga, el cansancio, era exactamente igual. Bueno, es que la fatiga o el cansancio, pues, durante el ejercicio, tiene un componente cerebral franco, perfectamente establecido. Entonces dije, yo voy a estudiar eso. Y cuando fui a buscarlo, pues ya había Timothy Noakes desde hace 20 años antes que yo. Pero digo, no estoy tan mal, ¿no? O sea, no estoy tan mal porque sí tuve la creatividad y tuve la misma pregunta que el profesor Noakes de Ciudad del Cabo se hizo 20 años antes, ¿no? Pero eso es algo positivo, porque en ese ejercicio de ensayo en que yo me hago las preguntas y me hago otra pregunta y me hago otra pregunta, va a llegar el punto inamovible en el que te vas a hacer una pregunta que no tiene respuesta. Y si esa pregunta no tiene respuesta, hay muchas, montones. El problema es que como ha avanzado tanto, la dificultad no es un problema, es como ha avanzado tanto la ciencia, ¿no? Ahora se necesita un conocimiento mucho más amplio. Es decir, es más complejo hacer investigación científica hoy día que hace 20 años o que hace 30, porque la tecnología nos permite observar otras cosas muy diferentes. Pero bueno, la creatividad es un punto muy, muy importante. Sociedad, bueno, evolutivo. Bueno, algo muy importante. O sea, dos cosas, si nos da tiempo. El carácter provisional y evolutivo del conocimiento científico. Y eso es algo que a mí me costó mucho trabajo. Me di cuenta,
por la pedantería de muchas personas, ¿no? Que había cosas, ¿no? Que en su momento fueron una verdad inamovible. Por ejemplo, ahí te va. La sed es un pobre indicador del hídrico de una persona durante el ejercicio. Es decir, si a ti te da sed es porque ya estás deshidratado. Lo has escuchado, ¿no? Bueno, eso lo inventó el Gatorade Sports Institute, ¿no? Para vender Gatorade. Y no estoy diciendo que lo ha hecho mal, pero cuando tú estás buscando algo en particular, seguro lo encuentras. ¿Sí? ¿Me explico? Dice, Y hoy ya sabemos. en busca de la verdad siempre se la va a encontrar. O sea, exactamente. Verdad se topa contigo. Bueno, el punto es que esto, o sea, y le invito a cualquiera a que revise el primer posicionamiento del Colegio Americano de Medicina del Deporte al respecto de la hidratación. Y te decían que ha de intentar reponer el líquido perdido. Y eso quiere decir que, por ejemplo, yo, más o menos en una hora de ejercicio corriendo, pierdo 1.400 mililitros. O sea, casi 1,5 litros de líquido. Y la recomendación de hace 20 años, yo creo, calculo más o menos, era que yo tenía que reponer en 1.400 mililitros. O sea, en una hora yo tenía que vivir 1.400. ¿Y qué crees? Lo intentaba y lo hacía. Y ese era el conocimiento y lo que yo enseñaba. Hoy día sabemos que no es así. Wow. Y atención, era científico, ¿eh? ¿No? Y ese es el carácter provisional. Ok, eso es lo que la ciencia dijo en ese momento. Ahora vamos a ver con más conocimiento, con más cosas, qué tan cierto de eso que se decía, ¿no? Hoy día sucede. Y hoy sabemos que no es así. Que efectivamente es necesario reponer líquido, pero que funcionamos bien deshidratados. De hecho, estamos hechos para eso. ¿Me explico? Bueno, sí. Es variable de persona a persona. Si la pregunta es cuánto es variable de persona a persona. Porque se supone que se cree que puedes morir de más pronto de sed que de hambre, ¿no? No, eso es un hecho, pero los mecanismos reguladores que tenemos en nuestro organismo son fantásticos. No es el punto. Lo que quiero llegar es que en su momento eso era, pero hoy día no lo es. El contexto, la historia, todo. No, y hoy día hay estudios que han demostrado que no hay una reducción franca del rendimiento por deshidratación. Por ejemplo, el récord del mundo de la maratón, ¿no? Se tiene que romper obligadamente deshidratado, como con el 8%. Y esas personas son especiales, son diferentes, pues. Esas personas corren mejor deshidratados. ¿Por qué? Es muy simple. Porque 8% de su peso corporal son 4 kilos menos, más o menos. Fíjate. Entonces están corriendo 4 kilos más ligeros. Entonces, aunque la hidratación merme su rendimiento, la cantidad de trabajo que ellos necesitan para avanzar a la misma velocidad con la que arrancaron es menor. Y si el asunto es de subida, todas más. Por ejemplo, Dr. Froome puede perder, ¿qué te gusta? 6, 7 kilos de líquido, de cuando empieza la subida a cuando termina la subida. De líquido, atención, porque por hora consume como 1,000 calorías. Son dos cosas diferentes. Lo que en su momento creíamos, muy probablemente hoy día con los avances y con el continuo evolución del conocimiento científico, hoy ya no es. Y eso está padrísimo. Claro. Es las características de la ciencia. Por eso dice, ya hay muy poco que estudiar. Si ya hay muy poco que estudiar, es momento de empezar a revisar lo ya estudiado. Lo que ya creemos que está por sentado, hay que intentar volver a él. Por último, venga. Por último, ciencia y sociedad. Pero no es otra cosa de que no hay que ser científicos por ser sangrones o por pararnos el cuello. Efectivamente, hay gente que gana dinero por eso. Eso es válido. No. Creo que algo muy, muy importante y que es particularmente importante en nosotros, en nuestro país, y hoy día que vemos la pandemia, es cómo la ciencia ha de tener un impacto en la sociedad. Cómo hoy día podemos ver, ¿no?, que
no tenemos fundamentos científicos importantes, que no tenemos una formación científica, y eso nos está dando en la torre. Cañón. Torre Hay un punto mágico por todos lados, es mucho más fácil. Claro, es mucho más fácil. Pero ¿eso qué quiere decir? Bueno, uno, que la comunidad científica y los consumidores de apoyo no estamos teniendo el impacto correcto sobre la población, porque de eso se trata. ¿A mí de qué rayos me sirve? Bueno, a la sociedad, ¿de qué rayos le sirve que yo tenga amplios conocimientos en virología y epidemiología e infectología si la gente se está infectando allá afuera y se está muriendo por eso? ¿De qué sirve? De nada, de nada. ¿No? Sí. Es como yo veo, las autoridades tienen doctorados en epidemiología, ¿y de qué ha servido? De nada. La ciencia ha de estar al servicio de la sociedad. Y atención, creo que con sociedad no solo me refiero a nosotros los humanos en un pensamiento centrado hacia el humano, no, hombre. O sea, la sociedad es donde estamos inmersos, la naturaleza, nuestro medio ambiente, el planeta. Bueno, ya me estoy metiendo en... Pero es la verdad, ¿no? Pues hacer ciencia por el puro cariño o gusto por crear o por descubrir algo es válido. Sin embargo, hay que hacerlo pensando en el impacto positivo que pudiese tener hacia la sociedad. Las preguntas, si es que hay. Y eso es lo más bonito. Bueno, Areli nos manda saludos y Roger Texis Jiménez. Entonces van más preocupados por reponer HS. HC, ¿no? Sí. Hidratos de carbono, claro. Sí, ese. Hidratos de carbono, sí, seguro. O sea, la hidratación es importante, pero es más bien a esas velocidades, el líquido, el agua, es más bien el vehículo. Es decir, es muy difícil tomarte algo sólido cuando estás corriendo. Entonces, si lo diluyes en agua, es más fácil deglutirlo. Es por eso. Pero el enfoque es al combustible. Eso sí es un hecho. Si tú no repones la cantidad de combustible que necesitas, no vas a poder funcionar. No sé qué tenga que ver con naturaleza de la ciencia, pero bueno. Bueno, pero ahí hay de todas maneras todo un estudio tuyo y la práctica, la praxis que traes, ¿no? De la especialidad en la que te desarrollas, ¿no? Así es. Yo creo que por eso te la preguntaron, para ver qué tan experto eres. Es cierto, ¿no? A ver si es cierto. Y bueno, Alejandro, ya nada más dinos dónde vas a hacer tus artículos o si has subido artículos para alguien que quiera conocer a Alejandro. Bueno, miren, subo artículos, no son míos, son de artículos de divulgación científica, la mayoría. Es decir, no son artículos duros, aburridos de ciencia. Y si quieren, me pueden contactar por Facebook. Estoy como Alejandro Lucero Treviño. No los puedo admitir como amigos porque es un grupo cerrado a los atletas, ¿no? Pero si me mandan un mensaje como tú me lo mandaste por Messenger, seguro que les contesto, ¿no? Pero mi perfil sí es abierto. O sea, si me buscan, sí pueden ver todo lo que subo. Entonces, casi todos los días, si encuentro algo adecuado, se los voy a subir, ¿no? Y lo pueden ver. Es abierto para todos, ¿no? En unos días voy a abrir mi página de internet que se llama stateofthearttraining.com. Uh-huh. Platicamos, si quieres, en enero de eso. Y ahí voy a tener un blog, ¿no? Que se llama Aprende. Y si bien voy a tener muchas cosas con fundamento científico, también es momento de hacer opinión, ¿no? Lo que sí les digo es que es basado en evidencia y que los empíricos se abstengan. Es broma, pueden todo el mundo verlo, pero si empiezan con, es que en la experiencia, es que yo he visto, y yo lo que le diría, es que ponte a estudiar, ¿no? O sea, porque no es el asunto, ¿no? Entonces eso es lo que voy a tener, ¿no? Tiempo, chamaco, okay. Sí, o sea, y en Facebook pueden encontrarme, ¿no? Y los artículos en general son buenos, y ahí también voy a postear lo que escriba en el blog. Por último, mañana vamos a tener como parte de las actividades de State of the Art una conferencia con un amigo mío que se llama Jesús Oliva, que ha sido el psicólogo encargado de la preparación mental de medallistas olímpicos y de la selección mexicana que ha ido a mundiales, panamericanos en los últimos 4 Juegos Olímpicos, desde Atlanta hasta Río de Janeiro. Vamos a hablar acerca del impacto de la psicología del deporte sobre el rendimiento deportivo mañana a las 18:30.
Está el enlace en la página de Facebook. Quien quiera puede entrar con mucho gusto. A menos que se llene la sala y entonces pues ya no. Apártame un lugar, ahí voy a estar. Está en Facebook el posteo y ahí está la liga. Está abierto para todos, ¿no? Y lo que sí les diría, conéctense un poquito antes para que pueda yo aceptarlos a todos. Y con mucho gusto, es gratuita, pueden hacer sus preguntas y platicaremos de eso, ¿no? Todo con fundamento científico, por supuesto. Pues me dio muchísimo gusto despedir el último programa del año contigo. Agradezco mucho, de verdad. Nos vemos primero Dios el próximo año. Seguro. Y bueno, siempre, de verdad, eres de mis invitados favoritos. Es un placer charlar contigo. Es un placer tener mentes brillantes en el programa. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti por invitarme. Con mucho gusto, Lisette. Bueno, pues a Juan Carlos, a David que están allá, a todos los que nos vieron el día de hoy, a Estrategia Intelectual, a todos los que han seguido este año el programa, de verdad les deseo mis mejores deseos para estas fechas, a pesar de que han sido un poco complicadas. Les deseo una verdadera feliz Navidad o un tiempo de reflexión, de paz, de valorar lo que hemos pasado y bueno, a empezar un año nuevo el siguiente. Y bueno, a los que tuvieron un año todavía un poco más complicado, de verdad mi abrazo, mi solidaridad y bueno, que Dios los bendiga y de verdad feliz año, felices fechas, Dios los bendiga. Gracias, Alejandro. Gracias. Saludos a todos. Fuerte. Nos vemos pronto. Dios te bendiga. Bye. Bye. Gracias por escuchar la emisión del programa ¿De qué vamos a hablar? Sigue escuchando Estrategia Intelectual Radio.